1 Corintios 5, vamos a ver el capítulo entero en esta noche, con el título Pecado dentro de la iglesia. Así se va a llamar en esta noche nuestro tema. 1 Corintios capítulo 5. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva más, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. La iglesia de Corinto no solamente era una iglesia dividida, carnal, superficial, vacía y hueca, sino que también era una iglesia donde comenzaba la depravación moral a penetrar como penetra la levadura en una masa cuando se convierte en pan. Existían dentro de esta iglesia pecados sexuales, pero esto no era lo grave, porque hay muchas iglesias donde hay pecados, ¿verdad? No sé, fulano está fornicando con la novia, el otro allá, señor, parece que tiene un amante. Lo grave no era esto, sino lo grave era que todo el mundo sabía, todos los cristianos sabían acerca de este pecado sexual y nadie hacía nada al respecto. Y aun cuando no existe una iglesia perfecta, las imperfecciones humanas que tenemos nunca serán la justificación ni tampoco la razón para poder nosotros creer que podemos pecar con libertinaje. Así como los padres deben darle sus nalgadas a los niños y disciplinarlos, así también los líderes de una iglesia, los pastores de una iglesia, tienen la responsabilidad moral delante de Dios de ejercer dentro de la iglesia la disciplina de Dios. No existe dentro de la iglesia un grupo de policías tipo Gestapo, o de cristianos que nomás andan así con sus binoculares, a ver quién cae, a ver quién está pecando, y espiando a todo el mundo. Hay iglesias que así hay, aunque ustedes no lo crean, donde entras y te sientes vigilado, así de plano. Pero así te están, desde que te sientas, vas al baño, te siguen por todos lados, y yo he conocido muchas iglesias de esta índole. Esto no es una iglesia que ejerza la disciplina, sino al contrario. Debe existir dentro de todas las iglesias, verdaderamente iglesias espirituales, un grupo de cristianos llenos de compasión, llenos de amor, que anhelen restaurar y ayudar a sanar
a los miembros de su familia, porque somos una familia que están caídos en pecado. En el libro de los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Observen ustedes que los únicos cristianos dentro de una iglesia que tienen el privilegio y la capacidad de exhortar a los que están en pecado, ¿quiénes son? De acuerdo a Gálatas 6:1, los espirituales. ¿Ya lo vieron? Los que están caminando en el Espíritu. Porque si llega conmigo un cristiano carnal que yo sé que está peor que yo y me exhorta a mí, pues no voy a recibir su exhortación, ¿verdad? Le voy a contestar: mira, fíjate la viga que tú tienes en tu ojo antes de que quieras sacar la paja del mío. Entonces, para poder exhortar y para poder ayudar a un cristiano que está caído en pecado, necesito ser espiritual. ¿Y cómo demuestro mi espiritualidad? Acercándome a Él, no para juzgarlo, no para condenarlo. Aquí dice, con un espíritu de restaurarlo. Traigo dentro de mí no un chicote ni un bastón, ni lo voy a agarrar a bastonazos, ni lo voy a hundir más en su depresión y en su culpa, sino aquí traigo curitas y traigo alcohol y agua oxigenada, porque los cristianos espirituales siempre son personas, se les podría llamar los paramédicos de una iglesia. Traen el equipo suficiente para ayudar a levantarse a cualquier cristiano que ha caído. Y estos cristianos espirituales, dice Gálatas 6:1, que en primer lugar son cristianos mansos. Y que cuando llegan no dicen: ya compadre, volviste a emborracharte anoche, ¿verdad? Ya me dijo mi comadre que te emborrachaste, eres un pecador, te vas a ir al infierno, fúchila, ya no quiero juntar contigo. Cuando tú llegas en ese espíritu, dice la Biblia, entonces tú te crees mejor que esa persona que cayó. Y dice la Biblia que el cristiano espiritual se considera, porque él sabe el espiritual, que él también puede caer en cualquier pecado en que sus hermanos han caído en la iglesia. Si alguno de ustedes dice: no, yo nunca me voy a emborrachar, no, yo en fornicación nunca voy a caer, yo nunca voy a caer en adulterio, yo nunca voy a caer en los pecados, en ese momento te conviertes en un fariseo. Te conviertes en una persona legalista que realmente te cree superior a los demás. La Biblia dice lo contrario: el que piensa que está firme, cuidado, mire que no caiga. Muy bien, vamos a ver pues en esta noche el pecado dentro de la iglesia de Corinto, y en este caso específico era un pecado sexual. ¿Qué puede hacer este pecado a una iglesia cuando hay inmoralidad en algún miembro de la iglesia? Los cristianos, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice la Biblia a la iglesia de Dios que está en Corinto: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo inicia su carta diciéndoles a los cristianos que nosotros hemos sido llamados a ser santos. Somos diferentes a la gente del mundo, a los que están en las cantinas, en los clubes, en los rotarios, en los leones, en los comunistas, allá tu familia. Somos diferentes a la gente porque somos santos, somos diferentes, porque la naturaleza divina de Dios a través del Espíritu Santo la he recibido en el momento de mi conversión. Eso me hace ser diferente a los demás, no que sea mejor que los demás, soy diferente porque tengo la presencia de Dios en mi vida. Y ellos no la tienen, yo la tengo. Esto significa que debemos vivir separados del pecado, lo más que podamos. Que estemos luchando contra el pecado. Que no apapachemos dentro de nosotros el pecado, ni nos conformemos y decir: bueno, yo fumo y hay alguien peor que yo. Mi compadre hasta se echa sus tequilas, yo por lo menos 1 o 2, 3 cigarritos. Cuando comenzamos a medirnos así con los seres humanos, comenzamos a degradarnos espiritualmente. Porque nuestro ejemplo es Jesucristo, no ningún ser humano. Si un cristiano ama a su iglesia, o sea, a su familia, no permitirá que el pecado manche su testimonio delante de los demás y debilite su vida espiritual.
¿Cómo debemos responder cuando hay pecado dentro de la iglesia? Vamos a ver 3 formas que se nos enseñan en este primer capítulo 5 de Corintios para que sepamos cómo tratar con el pecado. Número 1. La primera forma que se nos enseña en la que debemos nosotros de responder ante el pecado en la iglesia es lamentarnos del pecado. Versículo 1 y 2. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos, qué cosa? Lamentado. Esta palabra lamentado es una palabra que en el griego y en el castellano implica o está relacionada con el lamento y la tristeza más profunda que solo puede manifestarse cuando perdemos algún ser querido. Los griegos, cuando alguien se moría y querían expresar su profundo dolor y tristeza por el ser querido que se murió, usaban la palabra lamentarse. En lugar de lamentarse, en lugar de cuando alguien me dice, ¿supiste que fulanita está en fornicación? O el hermano se emborrachó, en lugar de creerme yo superior a él, debo entristecerme. Es lo que nosotros debemos, es la forma de responder cuando sabemos que entre nosotros hay pecado. Nos debemos de entristecer profundamente. Nos debemos de doler profundamente ante esta situación. Oh, Dios mío, ¿cómo cayó mi hermano? Oh, Padre Santo. ¿Y por qué nos dolemos? Porque sabemos que esa persona, ese miembro de nuestra familia cristiana en la iglesia, va a sufrir mucho. Por eso nos entristecemos y nos dolemos juntamente con el Señor Jesucristo. Pero estos cristianos de Corinto, en lugar de dolerse, en lugar de lamentarse, se envanecieron y comenzaron a jactarse, porque creían y comenzaron a decir que vivían, que la iglesia en la que tenían ellos era una iglesia liberal, era una iglesia abierta, que no se asustaban si alguien fumaba, no se asustaban si alguien tomaba, porque no, y menos asombrarse por los pecados sexuales de la congregación. Imagínense ustedes esta jactancia. Hay una iglesia en Acapulco que se llama una iglesia cristiana, que yo sé perfectamente bien, me reservo su nombre, donde se reúnen en todos los estudios bíblicos y fuman y se sirvan la copa. Y cuando me dijeron esto a mí, yo conozco a uno de los líderes, le dije a este líder que por qué permitían esto. Y dijo que porque era una iglesia abierta y liberal, que les enseñaba a los cristianos que podía la iglesia recibir a cualquier persona, ya sea alcohólica o que fumara o que tomara. Entonces, bueno, ¿verdad? Yo no sé de dónde sacaron esto para poder permitirlo, pero era una iglesia exactamente como los corintios, una iglesia que en lugar de entristecerse y en lugar de enseñar, y aunque tengamos paciencia con las personas de que esas cosas no se deben hacer, se comenzaron a envanecer y a jactarse como si fuera algo maravilloso y liberal en el mundo cristiano. El pecado, a tratar, el pecado de aquí era un pecado de incesto. Veamos en el libro de Levítico 18 lo que Dios dice del incesto. ¿Qué es el incesto? El incesto es tener relaciones sexuales con tus hermanos o con tus hermanas y con tus primos o con tus primas hasta la tercera y cuarto grado. Eso es incesto. O con la esposa de tu papá, o con la hija o con la esposa de tu hijo, o relaciones sexuales familiares. Dice Levítico 18, del 6 al 8. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. La frase descubrir su desnudez implica en la Biblia relaciones sexuales. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Ese fue el pecado de Cam en el libro del Génesis. Cuando Noé se emborrachó, su hijo lo violó y tuvo una relación homosexual con su papá. Por eso fue maldecido Canaán. Y los camitas han sido maldecidos desde entonces, porque se aprovechó de su padre y tuvo una relación sexual con su padre. Lot
en el capítulo 19 del Génesis, cuando salieron de Sodoma y Gomorra y se fueron a refugiar en la ciudad que estaba junto, las hijas de Lot, lo único que se sacaron de su casa, no sacaron la Biblia, no sacaron perfumes, no sacaron ningún libro, lo único que sacaron fueron botellas de vino. Y cuando ya habían salido de Sodoma, emborracharon a su papá y tuvieron relaciones con su padre. Y de ahí salieron los moabitas y los amonitas, que se constituyeron en los enemigos más grandes de Israel. Fue un incesto. Entonces encontramos desde el libro del Génesis que la raza humana, tú y yo, tenemos la tendencia, ¿verdad?, de no importarnos con quién tener relaciones sexuales. Y Dios prohíbe el incesto como uno de los pecados más graves que un ser humano pueda cometer. Dice el versículo 8 de Levítico 18, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ahora vean Levítico 20. Versículo 11. Levítico 20:11. Cualquiera que se acostare o que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos deben ser muertos, su sangre será sobre ellos. Aquí vemos pues que la Biblia condena gravemente el pecado que se estaba llevando a cabo en la iglesia de Corinto, y observamos que no se menciona castigar a la mujer. En todo el capítulo no se menciona que se juzgue a la madrastra, de donde nosotros asumimos que la madrastra no era cristiana, era una mujer pagana. El que era cristiano era el muchacho que estaba acostándose con la esposa de su papá. Dice el versículo 12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Las personas que no son cristianas no las podemos juzgar, porque la ropa sucia se lava en casa. Si no es mi ropa, no la puedo lavar. Entonces Dios nos enseña que los pecados que deben juzgarse son los pecados de aquellos que se dicen cristianos. Ananías y Zafira engañaron con los diezmos a Dios, cayeron muertos. Alguien me dijo, enséñeme dónde puede un cristiano ser lleno de demonios. El primer caso es Hechos 5. Ananías fue invadido por Satanás. Dice la Biblia que Satanás llenó su corazón. ¿Qué es el corazón? El centro de mis pensamientos, de mi voluntad, de mi intelecto, de mis afectos y de mis emociones. Es el alma. Y aquí tenemos que un cristiano llamado Ananías llena a Satanás su corazón, y Dios lo tiene que juzgar con la muerte, con la pena capital. ¿Por qué? Porque el pecado en la iglesia, como vamos a terminar en esta noche, es algo gravísimo cuando es un pecado cínico, abierto y desvergonzado. Este pecado era tan grave que dice 1 Corintios 5, versículo 1, que Pablo, para avergonzarlos, les dice: ni aún los gentiles se nombra esto entre ellos. O sea, si hoy es que por allá una familia que no es cristiana comete incesto, ¿verdad? Dices, bueno, ¿verdad? No son cristianos, pero que dentro de la iglesia alguien tenga una relación sexual con un familiar es algo sumamente triste. Es de lamentarse. En segundo lugar, la segunda forma de tratar con el pecado en la iglesia la encontramos en el versículo del 3 al 5. Y dice Pablo: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aun cuando nosotros no debemos juzgarnos unos a otros nuestros motivos, Mateo 7, el 1 al 5, ni tampoco los ministerios, 1 Corintios 4, 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, nosotros los cristianos encontramos el equilibrio en que debemos ser honestos
los unos con los otros en nuestra vida diaria. Si tú eres una mujer que has caído en algún pecado, debes ser honesta con tu pecado. Y lo primero que tienes que hacer es buscar a una mujer madura en la iglesia, madura, que tú sabes que le vas a contar y no va a decir nada a las demás, y decirle, ¿sabes qué, hermana? Vengo a ti, que me ayudes porque estoy en pecado y caí en pecado. A lo mejor caí con mi novio, o ando con un hombre casado, o robé en mi trabajo, lo que tú quieras, pero tú tienes que ser honesto con tu pecado. Y sacarlo y contárselo a alguien para que la persona te ayude y te diga con la Biblia cómo puedes salir de esa trampa y cómo te pueda ministrar y tal vez orar por ti para que te ayude a levantarte de tu pecado. En la iglesia, en Mateo capítulo 18, vayamos a Mateo 18, se nos dice cómo debemos los cristianos tratar cuando alguien sabemos que ha pecado. Dice Mateo 18, versículo 15 al 20, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ya oíste que la hermana fulana dice un chisme de ti. O te llegó un rumor de que el hermano no sé qué cosa hizo. No te quedes callado. Nunca aceptes, si eres cristiano, una acusación de una persona antes de que la persona que viene a acusarla le digas, tú vienes a acusar a Panchita, ¿ya fuiste tú con Panchita? Porque aquí dice que si tú tienes algo contra alguien, ve primero con él, antes de que lo acuses, ve con la persona con la que tú sabes que tiene un pecado. No lo acuses, porque hace la labor del diablo. El diablo en Apocalipsis 12 se le llama el acusador de los hermanos. Y en todas las iglesias hay hermanos que se dedican, se llama el ministerio de la acusación. Son acusadores profesionales. Siempre tienen algo contra alguien y el dedo siempre lo apuntan a otra persona. El otro día que nosotros teníamos una reunión de pastores, yo les decía a mis hermanos pastores, hermanos, ¿cuántos de ustedes han oído algo? Pues que el hermano de la iglesia bautista o de la iglesia metodista y vienen a la reunión y, oiga, no, pero ese hermano que no entre ni no lo aceptamos en la junta ni la campaña puede estar en esa iglesia con nosotros. Yo he oído muchas veces esta acusación y cómo me llena de coraje. Me levanto y decirle al hermano pastor, hermano, ¿ya fue usted con el hermano pastor de la otra iglesia a checar si es cierto y a decirle, tengo esto contra ti, hay esta acusación contra ti? ¿Ya lo hizo? Cuando no hacemos esto, el diablo gana ventaja. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, tú y él solos. ¿Por qué dice esto? Porque si tú no lo haces, ya estás divulgando y estás acusando y no hay en ti espíritu de restauración. No amas a tu hermano que está caído o que pecó. Versículo 16. Mas si no te oyere, ahí es otra cosa. Ya después de que hablaste con él, oye Panchito, mira, por favor, te suplico, ¿verdad? En el amor de Dios te puedo ayudar. Si no te oye y se enoja contra ti, entonces toma a otra persona o a otros dos. Y entonces los traes y les dices, ahora Panchito, te reprendí hace una semana, como no me hiciste caso, ahora te reprendo con testigos, para que quede un antecedente de que ya te reprendí y que tú estás viviendo en pecado. Versículo 17. Si no los oyere a ellos, después de esta segunda ocasión, entonces la iglesia entera lo debe saber. A ver, ¿han visto ustedes algún caso así en alguna iglesia? El domingo el pastor se para, hermanos, en esta mañana me da mucha tristeza comunicarles que Pancho Pantera
Fue descubierto hace 2 meses en adulterio. Fui con él yo primero como pastor, lo reprendí, le di 1 semana para que dejara al amante, no quiso. Tomé a otros 2 diáconos conmigo, 2 pastores, y no quiso. Quiero decirles en este domingo, Pancho Pantera, salte de la iglesia, no eres bienvenido a esta iglesia. A ver, pero si Dios es amor. Muchos dicen, ¿cuál misericordia si Dios es misericordioso y paciente con todos? La Biblia dice que Dios es amor y Dios es misericordioso con los que se quebrantan por sus pecados, con los arrepentidos, con aquellos que se han dolido y que piden ayuda. Levánteme por favor, confieso, sí pastor, lo voy a hacer, voy a dejar a mi novio, no voy a seguir acostando con mi novia, etcétera, etcétera, quiero que me ayuden, que me levanten. Para ellos hay misericordia, y la misericordia es más grande que los cielos. O sea, si los pecados fueran tan negros y hubieran hecho lo peor, en la sangre de Cristo hay perdón. Pero Dios nos quiere dar un mensaje en esta noche, y a las personas que van a oír esto a través del casete, que dentro de la iglesia no puede haber un pecado abierto, cínico, de libertinaje sexual o de otra característica. Lo vamos a ver al terminar el estudio. Porque entonces el pecado comienza a leudar y a contaminar a más de la mitad de los cristianos. Lo vamos a ver a continuación. Vean ustedes la orden tan clara. La segunda cosa que se nos manda es juzgar el pecado. Este pecado no podía ser escondido debajo de la alfombra. No podemos hacernos los ciegos y los tontos. No, yo no quiero saber nada. No se pueden esconder los pecados, porque el que esconde el pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, vendrá misericordia. Cuando una persona cree que metiendo el pecado debajo de la alfombra, no vamos a barrerlo y a esconderlo para que nadie lo vea, esto agrava el juicio de Dios. Si tú eres algún miembro de esta iglesia o de la iglesia a la que tú perteneces, y tú sabes que un miembro de tu iglesia tiene un amante, o hay una pareja de jóvenes que fornican y se están acostando los dos sexualmente, y tú es tu amiga o tu amigo y hablaste con él y lo siguen haciendo, debes ir con el pastor. Porque si no lo haces, te vuelves cómplice. Tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata. Ay, pero yo no soy chismoso. Esto no son chismes. Chismes es propagar algo, pero tú estás diciéndole al pastor para que los ayuden a levantarse y el pastor intervenga. Y si el pastor interviene y esta parejita de jóvenes o este matrimonio o como se llamen no cambian, entonces se tiene que ejercer disciplina. Vean las frases que se usan y las órdenes están claras. Versículo 2, quítenlo de en medio. Versículo 5, entréguenlo a Satanás. Versículo 7, límpiense de la levadura. Versículo 13, quiten a ese perverso de entre ustedes. Asústame, como dicen los jóvenes. Qué increíble que nos hemos alejado tanto de la Biblia, ¿verdad? Nos hemos alejado. Yo me recuerdo los primeros 8 años de mi vida cristiana, que nunca conocí una iglesia que ejerciera disciplina a sus miembros, nunca. Y cuando comencé a estudiar profundamente la Biblia, nosotros, por ejemplo, en la Iglesia de México, en la Iglesia del Norte, desde que se fundó la iglesia, hemos corrido a 4 personas. Las hemos corrido, 2 jóvenes y 2 adultos. ¿Por qué? Porque quisieron pasarse de listos. Les tendimos la mano, mira Panchito, te quiero ayudar, te quiero levantarte, tú no puedes seguir así con tu novia, ya embarazaste 2 chamacas aquí en la iglesia, ¿sabes una cosa? Que ya no eres bienvenido a la iglesia. Y fuera. Y mandamos la orden a todos los diáconos y a los de seguridad, que cualquiera que los viera, los sacaran por la fuerza. Y los que no conocen la Biblia, siempre dirán, falta de amor. Es lo mismo con los padres de familia.
Si tú eres padre de familia y tu hijo tiene 18 años y descubres que en su cuarto hay marihuana y que tiene pornografía y llegas, oye, Panchito, ¿cómo estás? Mira, sé que estás en drogas, sé que estás en pornografía, déjame ayudarte. ¿Tú quién eres, viejo feo, para venir aquí a gritarme? Y él te desafía y abiertamente te dice que no te va a hacer caso y que es su vida. Tú tienes a los 10 minutos que tener hecha su maleta y ponérsela en la calle y decirle, ¡fuera! Fuera de esta casa. Pero es que mi hijito se va a la calle a morir de frío. Que se muera de frío en la calle. Que lo metan a la cárcel. Que lo atropelle un coche. Que acabe en el psiquiátrico. Es mejor que Dios en la calle lo discipline a que tú toleres en tu casa el pecado. Hijo consentido, Proverbios, avergonzará a sus padres. Fuera. Yo se los digo con todo mi corazón, ¿verdad? A mis 3 hijos grandes los corrí de la casa más de 3 o 4 veces. Moisés como 6 veces. Su maletita y afuera. Aquí no vas a hacer, aquí vas a llegar a tales horas, no vas a llegar borracho, no vas a usar drogas. Alán también, ¿verdad? Antes de ser pastorcito, no saben cómo me lo surtí. Nada más pregúntenle. Pero una de las cosas que Dios me dio fue tremendamente la convicción fue de que si yo lo obedecía a Dios y me crucificaba mis sentimientos, como Abraham lo hizo con su hijo Isaac, cuando le dijo Dios, sacrifícalo, y crucificó sus sentimientos, y Abraham le dijo, es tuyo. Cuando nosotros le decimos a Dios, es tuyo, ahora en la calle, encárgate del Señor, pero yo te obedezco porque mi casa es santa, y aquí se tiene que respetar, y no puede haber pecado en mi casa. Cuando hacemos eso, Dios nos honra, y Dios nos bendice. Pero no podemos a un hijo rebelde soportarlo, ni tolerarlo. Decirle, te amo con todo mi corazón, y háblame cuando estás en la cárcel y te llevo tus tortas. Y en el hospital, si me dicen que caes al hospital, voy y te visito y te vuelvo a decir, te amo, Alán, te amo, Panchito, y lo hice porque te amo, pero tú tienes que entender que no se puede tolerar el pecado abierto, ni tampoco con la rebeldía que tú tienes. Porque nos hacemos cómplices y hacemos que los hijos se hagan peores. Y entonces en tu casa tienes acariciando a un alacrancito. Chica cascabelota que tienes ahí en tu casa, debajo de tu cama, y ahí la estás acariciando. Ay, mi pichulina, aquí me quedan, pobrechito niño, pues es que a lo mejor lo quiero cuidar. Eso no, dice la Biblia, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. La Biblia, hermanos, es clarísima. El pecado tiene que ser juzgado. ¿Qué significa entregar a un cristiano a Satanás? No significa quitarle la salvación, porque la salvación no la da la iglesia, la salvación la da Jesucristo. Entonces, cuando un cristiano se le saca de la iglesia, no significa que esa persona perdió la salvación. Lo vamos a ver ahorita. La Biblia nos enseña que cuando nosotros vivimos en comunión, nos reunimos el martes, el miércoles, el domingo, cuando hay comunión entre nosotros, y cuando existe entre nosotros comunión con Dios, tenemos unas bendiciones tan grandes como cristianos y unos privilegios tan enormes que esto nos protege contra Satanás. Cuando un cristiano se aleja de la iglesia solo por sus pecados o porque, bola de hipócritas, yo no voy a ese lugar ya, o porque, no sé, el momento que te alejas de la iglesia, 20 días, un mes, comienzas a sentir el poder de todo el infierno alrededor de tu vida y de tu familia. Veamos esta verdad en 2 pasajes. En el Salmo 34:7 la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Cuando tú pierdes el temor de Dios, no tienes protección de Dios. Salmo 91, el que habita al abrigo, el pollito que está bajo las alas de la gallinita, vive sin frío, vive sin temor de nada, porque se siente con su mamá ahí calientito. El que habita al abrigo, el que vive cerca de Dios, vivirá bajo la protección del Altísimo.
Primera de Corintios 8, versículo 12. De esta manera, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Todo pecado contra ustedes o entre ustedes, el uno contra el otro, ya sea celos, chismes, rencor, amargura, que estés a tu novia manoseando la verdad y aprovechándote de ella y te dices joven de la iglesia y te dices cristiano, estás pecando contra una hija de Dios. No es tu novia, es hija de Dios primero que tu novia. Y tú la estás lastimando. Y sabes una cosa, que estás pecando contra Cristo. En estas circunstancias, Dios permite que Satanás, a ver si hay más graves, menos agudos, Dios permite que Satanás ataque al cristiano que ofende a los demás con su conducta pecaminosa, para que este creyente, una vez atacado por Satanás, pueda arrepentirse y darse cuenta que separado de Cristo nada podemos hacer. En el capítulo 5 del libro de Santiago, más graves, menos agudos, Santiago 5, versículos 19 y 20, dice la Biblia: hermanos, si alguno entre ustedes se ha extraviado de la verdad, y alguno, ¿qué cosa?, le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si alguno entre ustedes, aquí está hablando de cristianos, si alguno entre ustedes en la iglesia, repito, Dios no nos manda a juzgar a los de afuera, si alguno de entre la iglesia, sabes tú que ya agarró carretera, y tú tienes la compasión y el espíritu de ir por él y hablarle y rescatarlo y hacerlo volver a Dios, Dios dice que esta persona se salvará de morir, porque los cristianos que no se arrepienten cometen lo que se llama en Primera de Juan capítulo 3 el pecado de muerte, y es de muerte física prematura. Cuando un cristiano no se arrepiente, Dios se lo lleva a casa antes de tiempo. ¿Dónde lo encontramos? En Santiago 5, 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Los corintios tomaban la cena del Señor, venía la cena del Señor, que es uno de los momentos más solemnes que tenemos como cristianos, en el que hay que discernir que estamos tomando el pan y la sangre de Cristo, que Él pagó por mis pecados, que no fue con oro y plata con lo que Él me salvó, y en ese momento yo tengo que arrepentirme sinceramente. Si yo me tomo la copa y el pan sin arrepentimiento, me puedo enfermar gravemente o inclusive morir. Por lo cual, dijo Pablo, muchos duermen y muchos están enfermos por no discernir el cuerpo del Señor. Y finalmente, en 1 Corintios 5 acabamos, Dios nos manda en tercer lugar, purgar el pecado. Purgar el pecado. Versículo del 6 al 3. El retrato aquí es el de la Pascua. Jesús fue el Cordero de Dios que derramó su sangre para librarnos del pecado. Y cuando los judíos estaban en Egipto, lo que los protegió del ángel destructor fue la sangre que pusieron en los postes de su casa. Y después de aplicar la sangre, esa noche comieron un cordero por familia. El cordero es Cristo, en Juan 1:29. Y una de las condiciones para comer a Cristo, el cordero, era comerlo sin levadura. ¿Qué es la levadura? La levadura es una cosita muy pequeña que cuando en la panadería están amasando el pan, la meten así, en una cosa así grandota, le meten una bolita de levadura
y en el horno con el fuego hace que el pan se infle. Pues el pecado se asocia aquí con la levadura. Cuando alguna persona vive abiertamente en un pecado sexual en la iglesia, va a contaminar mínimo a 5 o a 10. Una muchacha inmoral en una iglesia se lleva entre los pies a 3 o 4 muchachas. A las que son débiles, un muchacho que en la iglesia use drogas o fornique o le guste la música de rock o use la pornografía, se lleva y arrastra a 3 o 4 jóvenes con ellos. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Jóvenes, escúchenme, también ustedes mayores de edad, ustedes no se imaginan lo que una mala amistad puede hacer en tu vida, no te imaginas. Una sola muchacha que esté viviendo en pecado y que sea cínica ante su pecado, si tú sigues saliendo con ella, te va a arrastrar en el mismo pecado. Te lo garantizo porque así lo dice la palabra de Dios. La levadura es un retrato del pecado en la Biblia. Es pequeña pero poderosa, opera secretamente, infla y se dispersa dentro de la masa rápidamente y comienza a contaminar todo a su alrededor. Así es el pecado secreto, el que se mete debajo de la alfombra, acaba inflando y contaminando a todos alrededor. El pecado es como el cáncer, que si tú vas al doctor y te dicen, señora, discúlpeme, está usted invadida de cáncer linfático, hay muy pocas probabilidades de que te salves. Pero si vas y te haces el cáncer en la prueba de la mama, ¿verdad? Las mujeres, y salen con que tienes una bolita y te la sacan, puedes evitar que se propague el cáncer si es detectado a tiempo. A tiempo hay salvación, aunque tengas cáncer y no esté muy avanzado. Y así es con el pecado. Cuando el pecado se detecta a tiempo, se puede meter cirugía. Porque como el cáncer infecta y hay que remover con una cirugía drástica. Saquen a ese pecador de la iglesia porque no quiere arrepentirse. Los no creyentes no podemos juzgarlos porque no son cristianos, pero debemos en la iglesia aprender a tratar con el pecado, con misericordia, con mansedumbre y con amor. Pero si tú no quieres responder a la misericordia de Dios, a la paciencia de Dios y al amor de Dios, ojalá que no muchos de ustedes algún día se encuentren ante la vergonzosa actitud en tu iglesia de que alguien te señale y te diga, ya no eres bienvenido a esta iglesia. Porque el momento en que te sales de la comunión con los santos, eres entregado a Satanás. Mientras haya reunión y mientras estés con los santos, sé honesto con tus hermanos. Sé honesta con tus hermanas, para que vivas protegido por la gracia de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, porque enviaste a Jesucristo a morir en una cruz por causa de nuestros pecados. Él derramó su sangre en esa cruz para que nosotros tomáramos en serio el pecado. Porque el pecado es la razón de todas nuestras tristezas, de todos nuestros sufrimientos y de tu juicio también. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Señor Jesús,
Tú diste tu vida por nosotros en una cruz para que fuéramos diferentes, para que ya no viviéramos como vivíamos antes de conocerte. Vivíamos en el pecado, acostados en el pecado, revolcados en el lodo, y de ahí nos levantaste, nos lavaste con tu sangre y nos diste una vida nueva. Y esta noche nos vuelves a recordar que sin santidad nadie te podrá ver, que la santidad es la manera de ser feliz en la vida, de que nos vaya bien, de que gocemos tus bendiciones, porque es el pecado la causa de nuestra ruina espiritual y de la ruina que causamos a los que viven cerca de nosotros, porque el pecado infecta. El pecado es contagioso, sumamente contagioso, y lo único que lo limpia es la sangre de Jesucristo. En esta noche puede haber alguna persona o varias personas que este mensaje ha penetrado en tu corazón, porque vives en pecado. Tu conciencia te da testimonio y tú lo sabes. Y Dios te dice esta noche que cuando oigas su voz, hoy es cuando Él te quiere cambiar y levantar, pero tú sé honesto, sé honesta con tu pecado. Confiésaselo a Dios. Reconoce que es pecado como estás viviendo y pídele en esta noche que la sangre preciosa de Jesús te lave, te limpie y que su misericordia te restaure y te sane. Y si necesitas ayuda para levantarte de tu pecado, ven con los líderes de la iglesia a la que tú vas, o con hermanos o hermanas maduras en Cristo, que sepas que son espirituales, a quienes les puedas confiar que necesitas ayuda, porque no quieres seguir ofendiendo al Hijo de Dios. Tendrás paz y por ello te vendrá bien, y la misericordia de Dios será sobre tu vida. Pero el que me rechaza, dice el Señor, vivirá intranquilo toda su vida, porque duro es el camino de los transgresores, y los que pecan contra mí defraudan su alma. Mas el que me oyere, dice el Señor, habitará confiadamente, sin temor del mal. En el nombre de Jesús. Amén.